La Lira de Orfeo. Hoy vamos a tener un tema pues por demás interesante. Vamos a hablar o a introducirnos un poco en los misterios o en los temas que están desarrollando últimamente los científicos con lo que es la física cuántica. Dentro del conocimiento gnóstico, bueno, pues cuando ustedes se acercan a cualquiera de estas instituciones que tenemos alrededor del país, uno de los temas que van a ver es el de luz, calor y sonido, que es justo el tema que vamos a ver hoy, que tiene su relación con la física cuántica. Y para hablar de este tema, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero, amigo y compañero de tantas batallas, Jorge Kugli. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Luis, muchas gracias por invitarnos a tu programa, La Lira de Orfeo. De verdad nos sentimos muy contentos y esperamos compartir estos temas y darle la profundidad que se necesita precisamente para que no sea algo ya más tal vez físico como cuántico, sino que lo podamos aterrizar en nuestras vidas. Así es, y bueno, pues el tema de hoy, cuando ustedes se acercan a nuestras escuelas, pues se toca más a fondo. Hoy en día, bueno, ahora mismo, pues como tenemos nada más una hora para hablar de esto, vamos a sintetizarlo bastante. Si a ustedes les interesa más acerca de lo que vamos a hablar, pues pueden dirigirse ya sea a nuestra página de internet, al Facebook, para pedir más información. Y bueno, sin más preámbulo, ¿te parece si empezamos entonces con lo que es el tema? Sí, claro, ¿cómo sí? Vamos allá. Entonces, para empezar a entender un poco lo que es estos aspectos de la luz, el calor y el sonido, vamos a hablar de la ley del 3 o la ley del triamasicano. ¿Qué nos dice el maestro Samael de la ley del 3, Jorge? Y la ley del 3 es una ley precisamente que está fundamentada en lo que es la creación, y lo más interesante, bueno, de todo esto, Luis, es que la ley del 3 se expresa en distintas áreas de lo que es esa creación, y lo podemos ver en la expresión mínima de la materia, que es el átomo precisamente, ¿no? Sí, ya que vamos a hablar de lo que es física cuántica, bueno, pues todos los que nos están observando sabemos que la parte más pequeña de cualquier cosa, que se puede decir también pues de la materia, es el átomo, y el átomo está constituido por tres particularidades: el protón de signo de polaridad positiva, el electrón de polaridad negativa y el neutrón, que es una energía o resistencia que ayuda a que estas dos partes antes citadas pues tengan un equilibrio. Fíjense que esto es muy importante. Como nosotros estamos hablando temas científicos y religiosos, vamos a hacer una pregunta. Yo cuando era pequeño, a mí se me decía, Dios está en todos lados. Y yo quería saber cómo era que Dios estaba en todas partes. Yo decía, bueno, y también me decía, no, es que está en las nubes y Él ve todo lo que tú haces. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y yo decía, bueno, pero si está en las nubes, si yo estoy dentro de la casa no va a ver las cosas que hago. Y si quería hacer fechorías, pues me metía debajo de la mesa y tampoco iba a ver. O me metía en las cavernas, en las cuevas, y no se iba a enterar, ¿no? Pero pues no me bastaban esas respuestas. Yo seguía preguntando y me decían, no, pues que Dios está en todas partes. ¿Y cómo hace para estar en todos lados? Eso es un misterio, muchacho, cállese. Y ya, no me decían más nada. Después en la escuela nos enseñan que hay algo que está en todas partes, ya sea en el aire, en la tierra, en el fuego, en el agua, en una pared, en nuestro mismo cuerpo, dentro del planeta, en el sol, en el espacio. Hay algo que en todas partes hay, y este algo es los átomos. Las antiguas culturas lo sabían. Cada una de nuestras culturas de nuestro planeta, de nuestra existencia, pues sabían la presencia de estas tres divinidades, y ellos le llamaban la triada divina. En el cristianismo se conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras culturas, ¿cómo se conoce? Bien, tomando precisamente como ejemplo lo que estás narrando, fíjate que más allá, antes de comenzar con lo que son las tríadas divinas precisamente, fíjate que en la vida cotidiana, cuando una persona, una pareja quiere tener un hijo, indiscutiblemente se necesita de una polaridad. O sea, se necesita del hombre, se necesita de la mujer, y una tercera fuerza conciliadora. Vamos a ponerle como nombre eso el deseo, que concilia precisamente esas dos almas para que en un futuro pueda crear una vida física. Pero retomando nuevamente lo que decía, lo que nos comentaba Luis, precisamente en distintas culturas esa tríada divina se expresaba precisamente basada en ese número 3. Por ejemplo, en la cultura hindú se hablaba de Brahma, Shiva y Vishnu. Si nos vamos a la cultura, por ejemplo, egipcia, se hablaba de Osiris, Isis y Horus.
sea, lo que nos llama la atención es que en esas épocas, estamos hablando de épocas milenarias, no existían redes sociales, no existían Facebook, como para que llevara una coincidencia en varias culturas y en distintas épocas. Entonces, nos damos cuenta precisamente de que el número 3 es un número bastante significativo para lo que es nuestras vidas, ¿no? Claro, y bueno, para ahondar un poco más en lo que es el átomo, bueno, pues vamos a hacer la comparación con el cristianismo, ¿no? Que es con lo que más o menos todos controlamos o manejamos. Por ejemplo, tome nota, el Padre, dentro de la tríada divina, el Padre vendría a ser la fuerza positiva o el protón. Nos dice el maestro Samael que es el sonido, es una vibración y es la conciencia que hay detrás de todo lo creado. Lo que es el Espíritu Santo es el electrón, la fuerza o polaridad negativa, es de un color rojo, le corresponde lo que es el calor y la energía. Y el tercer aspecto, que es el Hijo, pues es el neutrón, que vendría a representar la luz, es el color amarillo y viene a representar la materia. Estas tres partes que nos habla el maestro Samael son muy importantes porque así nosotros podemos deducir y verificar cómo todo lo creado es un trío de materia, de energía y de conciencia. Desde un pensamiento hasta un sentimiento o cualquier cosa que nosotros podamos llevar a la realidad, como un teléfono celular, un ordenador, un cristal, una mesa, el micrófono, la cámara con la que ustedes están observando, es un trío de materia, de energía y de conciencia que se desdobla en el protón, en el electrón y el neutrón. Hermes Trismegisto, en uno de los principios herméticos, el principio de vibración, nos dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La física contemporánea nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a raíz de eso podemos nosotros deducir, por ejemplo, que este celular está hecho de la misma energía que mi cuerpo. Pero, ¿qué lo hace diferente? O la tierra que ustedes están pisando, el suelo que ustedes pisan, está hecho de la misma energía que el aire. Pero ¿por qué el aire es tan ligero y la tierra no? Nosotros no podemos caminar sobre el aire, ni podemos respirar la tierra. ¿O sí? Y evidentemente el resultado precisamente de que la energía se desdoble en distintas formas geométricas tiene que ver con la vibración. El venerable maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas, él nos enseña de que toda vibración es coesencial al sonido. Y retomando nuevamente lo que estábamos platicando precisamente, nosotros no somos muy asiduos lectores de lo que son las Sagradas Escrituras como la Biblia, pero nos hablan precisamente de que el Génesis, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este libro sagrado, como existen muchos. En el Génesis dice que el Verbo era con Dios y Dios era con él, y por él todas las cosas fueron creadas. Entonces, para que no nos enfrasquemos solamente en un libro sagrado, podemos decir también que si estudiamos la Biblia, por ejemplo, o más bien los hindúes decían que la creación fue a través del gran aliento. Los mayas decían que fue a través de la palabra, y también tenían su tríada divina. Algo que se me viene ahorita a la memoria, que no tiene que ver con los mayas, pero hablando precisamente de esa Trinidad, si uno ha tenido la oportunidad de viajar a estas tierras mágicas, específicamente en Teotihuacán, nos daremos cuenta que existen 3 pirámides bastante portentosas y que son visitadas a nivel mundial, que es la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la de Quetzalcóatl, que según los antropólogos está catalogado Quetzalcóatl como el Cristo azteca. Entonces, bastante interesante para analizar, y yo creo que de a poquito vamos adentrándonos a lo que son los misterios precisamente de lo que es una creación con nuestras vidas, ¿no? Así es. Y bueno, pues retomando lo que estábamos diciendo acerca de esta tríada divina y de lo que son los diferentes desdoblamientos de la materia, los científicos nos hablan, ya hablando de lo que es el Génesis, como dices tú, la creación de todo, ¿no? Hay muchas teorías. Una de las más aceptadas y más importantes es la teoría del Big Bang, donde los científicos nos dicen, bueno, pues al principio había una especie de sopa primordial, le llaman ellos, en la que básicamente no existía nada de lo que hoy conocemos como una realidad, o lo que conocemos como la materia. Pero de ahí, en esa sopa algo se mezcló, explotó, estalló, y viene y da paso a nuestra creación.
Los científicos no creen en lo que viene en la Biblia porque dicen, no, a mí demuéstramelo, a mí compruébamelo. Los religiosos están peleados en estos tiempos con la ciencia porque no, porque Dios es Padre y tal. La gnosis nos enseña, cuando hablábamos en el primer programa, nos enseña que la gnosis engloba cada una de las 4 áreas más importantes del conocimiento: el arte, la ciencia, la filosofía y la religión. Para una persona que se adentra en los estudios gnósticos, la ciencia y la religión no pueden estar peleadas, porque todo es comprobable y demostrable. Y hoy vamos a hablar acerca de, o vamos a intentar que los que nos escuchan pues puedan captar este hondo significado de la concordancia que hay entre los textos sagrados y lo que nos dicen los científicos. Por ejemplo, en el Génesis, como dices tú, en un principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. La ciencia nos dice que de la nada algo estalló y se creó todo. Pues el maestro Samael viene y nos explica profundamente lo que significa todo esto, porque deben de saber que lo que está escrito en la Biblia son parábolas, son metáforas. Nosotros tenemos que encontrar el conocimiento que hay de fondo. Entonces, ahí les va el conocimiento, ahí les va cómo fue que se desarrolla esto. Resulta que no estalló nada en un lugar específico. La creación o el paso a la creación se viene a dar simultáneamente en todos los rincones del universo. Después entran ciertas fuerzas gravitatorias que son las que forman esa organización, que de hecho ahorita lo vamos a ver, la ley del 7, para organizar lo creado. El caso es que empieza con el protón, con el aspecto positivo. En el hombre, en lo que es el hombre, la mujer, el hombre siempre va a representar el aspecto positivo, es el que gesta. La mujer es la que es gestada, es el aspecto negativo de la fuerza. Entonces viene el protón, el principio era el verbo, es un sonido. Ese sonido viene y genera una vibración. Imaginen un protón empezando como a vibrar, algo empezando a vibrar en todas las partes del universo. Entonces, esa vibración produce una fricción. La fricción produce un calor. El calor es el segundo aspecto. Viene la creación del electrón, simultáneamente en todos los rincones del universo. Ese calor genera una combustión, y la combustión da paso a la luz. La luz, que es el neutrón, ahí ya tenemos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo esto simultáneamente a nivel subatómico, en todas partes, empieza a moverse. Empieza a haber un movimiento, como nos dice Hermes Trismegisto, gracias al sonido o a la vibración o a la conciencia que viene y corresponde al aspecto del Padre, o que las religiones llaman Padre. Después, ya cuando viene y se crea toda esta energía, porque primero es la conciencia, después es la energía que se mueve en todas partes, y ya cuando esa energía se densifica, se convierte en materia. ¿Qué me dices de lo que te acabo de decir, Jorge? Fíjate que qué interesante lo que nos compartes, Luis, porque precisamente es una ecuación de Albert Einstein, que él decía que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? E es igual a m por c al cuadrado. Es la fórmula de la energía en reposo. Exactamente. Entonces, analizando un poquito más esto, nos damos cuenta, volviendo a repetir precisamente, de que todo lo que vemos con forma, incluso lo que no podemos palpar, como decía Luis, el mismo oxígeno que respiramos, es la condensación de esa energía. Exacto. Y según la vibración es la materia que va a formar. No pudiste haberlo dicho mejor. Ciertamente, por ejemplo, esto que ustedes ven, que es un teléfono celular, es energía, ¿sí? Pero, bueno, más bien es materia, ¿no? Porque ya es una energía densificada, condensada. Sin embargo, por ejemplo, la física cuántica en estos momentos se pregunta a los científicos por qué es que se condensa esa energía. Ellos lo hablan en la doble identidad de la luz, o también la doble identidad del electrón o del protón o de cualquier partícula subatómica. Ellos no entienden, los científicos ahora mismo no entienden cómo es posible que el electrón se comporte como lo hace, o el protón o el fotón, el haz de luz. Ustedes pregúntense, por ejemplo, el haz de luz, que son los fotones, el fotón es la partícula de la luz, de ahí está medida la velocidad de la luz, que se redondea en 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente 7 vueltas a la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Lo que a nosotros nos lleva a abrir y cerrar los ojos, al haz de luz, al fotón, sin interrupción, le lleva
es lo que le lleva a dar 7 vueltas a la Tierra. Moverse. El fotón que sale de la superficie del Sol para llegar a nosotros, a nuestro ojo, ese fotón le lleva 8 minutos. Estamos así prácticamente, más o menos, haciendo unos cálculos así rápidos, 144 millones de kilómetros del Sol. Entonces, a la velocidad de la luz le lleva 8 minutos llegar aquí. Entonces nosotros no estamos viendo en estos momentos el presente del Sol. Estamos viendo el Sol en 8 minutos en el pasado. Y eso pasa, por ejemplo, con las galaxias, con los sistemas solares que están más allá. Hay galaxias que están, dicen los científicos, están a 1 millón de años luz. Incluso desaparecidas, pero lo que vemos es la luz que viaja en el espacio, ¿no? Y vemos el pasado en 1 millón de años. Esto es muy importante porque, según los estudios científicos que se han hecho, por ejemplo, ustedes pueden investigar en internet el efecto de doble ranura o el experimento doble ranura, que son donde sacan los físicos cuánticos toda esta teoría de la mecánica de la realidad. Ellos pueden ver ahí, por ejemplo, en el experimento, que a veces el electrón se comporta como energía y a veces se comporta como materia. Ellos no saben por qué a veces se comporta como energía y a veces como materia. Lo que les voy a preguntar ahora, bueno, lo que les voy a hacer ver en este momento, es algo que, si llega al fondo de sus conciencias, les va a hacer preguntarse qué es la realidad. Fíjense, el fotón no tiene ni número atómico ni carga eléctrica, ¿sí? No tiene masa, perdón, ni carga eléctrica. Todos los fotones son iguales. Todos los fotones, casualmente, son un trío de luz, de calor y de sonido. Interesante. Entonces, si nosotros tenemos una ventana, por ejemplo, en la que entra la luz del sol, hay unos fotones que atraviesan el cristal y se reflejan en el suelo. Pero hay otros que no. Hay otros que chocan en el cristal y se reflejan a la calle. Y es donde uno va en la calle y ¡uy, me cegó el sol! ¿No? ¿Por qué, dicen los científicos, si todos los fotones son iguales, por qué unos atraviesan el cristal y otros no? Ellos están desconcertados y como no saben cómo solucionar estos aspectos de la mecánica cuántica, pues le dan un aspecto de probabilidad, un aspecto probabilístico. Si no son peras, son manzanas. O sea, si no se comporta como energía, se comporta como materia. No sabemos cómo, pero así lo hace. Pues gracias al maestro Samael, nosotros sí sabemos cómo. Está interesante. Fíjate que en base a ese proceso de si es materia o es energía, mientras estaba precisamente explicando esto, recordaba un experimento que se hizo en Estados Unidos precisamente. Utilizaron la artillería naval de Estados Unidos en el año 1943 con el propósito de teletransportar, ese era el objetivo, un barco. Se llama de hecho el experimento Filadelfia, lo pueden buscar por motores de búsqueda. Lo querían hacer invisible y se teletransportó. Exactamente, entonces incluso hasta creo que hay una película que sacaron, ya tiene bastante tiempo. Y documentales también. Y documentales. Lo interesante de esto es que a través de ciertos campos magnéticos podían alterar el ritmo precisamente atómico de la estructura de ese barco con su tripulación adentro incluso. Y bueno, indiscutiblemente, por más sabios que podamos ser a nivel intelectual, en veces hay leyes de la naturaleza que no se pueden violar así porque sí. Y bueno, hubieron como que casos medio terribles de ese experimento, donde las personas incluso se fundían con aparecieron fusionados con el casco del barco. Del barco. Exacto. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que queremos llegar precisamente de que existen otros, digamos, universos paralelos o otras dimensiones, como se le pueden llamar, donde la persona puede acceder de manera natural en base a la integración con ese conjunto de vibraciones o de fotones. Pero primero tendríamos que saber qué es eso, todo eso, ¿no? Para que precisamente podamos experimentarlo. Claro, y ahora se los voy a revelar. Bueno, pues resulta que ese fotón que atraviesa el cristal es energía, se comporta como una onda de probabilidades, mientras que el fotón que se estrella con el cristal y regresa se comporta como materia. Todo a veces es o materia o energía, pero hay ellos le llaman la doble identidad de la luz. Pero resulta que la luz no tiene solamente una doble identidad, tiene una triple identidad. La triple identidad se la da el Padre, la conciencia. Gracias a la fórmula de Einstein podemos ver en la E es igual a M por C al cuadrado
Quiere decir que si yo tengo un trozo de materia que es m, ¿sí?, o masa, y le aplico el doble de la velocidad de la luz, que es una vibración, de hecho la letra C es de celeritas, pero nosotros lo tomamos como conciencia, energía, es igual a la materia por el doble de la conciencia. O sea, yo a esta parte, esta cosa que es materia, le aplico una vibración superior a la velocidad de la luz y se desvanece, se transforma en energía. O sea, que es la conciencia la que va a densificar a la energía para convertirla en materia. Como estas clases que nosotros hemos tenido, todos estos programas, hemos estado hablando de la importancia del despertar de la conciencia, porque nosotros también somos un trío de materia, de energía y de conciencia. Pero la gente no le presta demasiada atención a este tercer aspecto, que es la conciencia. Y la conciencia está en función de la vibración, y una dimensión está en función de la conciencia. O sea, conciencia y dimensión es lo mismo. Queremos decir que a mayor grado de conciencia despierta que nosotros tengamos, nuestro nivel vibratorio va a ser más sutil, y entonces vamos a poder sintonizar con dimensiones superiores, que era lo que tú estabas diciendo. Exactamente, precisamente eso. Y bueno, lo interesante, vamos a aterrizarlo un poquito más, porque capaz que estamos hablando mucho de física cuántica, precisamente, que nos gusta a propósito, pero ¿cómo se manejará eso precisamente en nuestras vidas? Si estamos hablando de que el sonido, Luis, es la creación, es parte de la creación, se procesa como una magia, vamos a ponerle así. En vez de nosotros tal vez catalogamos como magia utilizar una varita, no sé, para hacer magia, pues. Pero, como Harry Potter, por ejemplo, bueno, no sé. Pero la misma vida, si nosotros la vemos, es una magia constante, que nosotros estemos parados, que nosotros podamos respirar, manifestar, por ejemplo, una conferencia, de verdad, es una magia de la vida. En otras oportunidades, cuando platicamos con ciertas amistades, precisamente girando en torno a esto que estamos hablando ahorita, en veces sacamos como ejemplo, no sé si conoces el árbol de eucalipto. Sí, claro. Resulta que el eucalipto tiene una característica particular, que es un árbol bastante grande, llega a medir 40, 45 metros de altura por 1 metro o 1 metro y medio de ancho. Y lo interesante de esto, Luis, es que la semilla, precisamente la semilla de donde sale todo ese árbol, no mide más de 1 pulgada, o sea, 2 centímetros y medio. Y de ahí sale 40 o 45 metros de árbol por 1 metro o 1 metro y medio de ancho. Ajá. Entonces, la pregunta es, si eso no es magia, entonces, ¿qué esperamos de la vida? Y estamos hablando de física cuántica, precisamente. Porque ¿de dónde sale tanto tejido, tanta materia de una semilla, por ejemplo, de 2 centímetros y medio? ¿O nosotros? O nosotros. Que decía un sabio, un gran sabio, por cierto, que, y disculpen, no quiero tampoco herir susceptibilidades, pero que nosotros como seres humanos somos un esperma desarrollado. ¿Y es así o no es así? Y es así. Ahora, ¿qué es lo que hace formar esa materia? Es lo más interesante, ¿no? Así es. Y bueno, para entender un poquito más, vamos a ir ahora mismo a ver un video que nos manda Octavio Lara, que estuvo con nosotros en el primer programa, de una sección que se llama Brevarios del Conocimiento. Aquí vamos a ver un poco lo que es ya la ley que viene, porque todo lo que se crea tiene que ser organizado. La ley del 7 o el Hepta para Parchinok. Vamos al video y de ahí a un corte y volvemos. No se vayan. En esta ocasión vamos a hablar de la ley del 7 o de la ley del Heptara Parchinok. Primeramente queremos compartir con ustedes que ley es una regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o primordial, de sus propias cualidades y condiciones para bien de todo. La ley del 7 o del Hepta para Parchinok es la ley del 7 que todo lo ordena. La ley del 3 crea, pero necesita de la ley del 7 para que el orden sea perfecto. Esta ley se expresa a través de los 7 Stopinder o centros magnéticos del universo para unirse luego en los extremos y entonces quedará la creación. No debemos olvidar que existen 7 serpientes sagradas, 7 cuerpos superiores del hombre, 7 notas musicales, etc. Así como el sagrado absoluto necesita de la ley del 7 para organizar el cosmos,
Así también nosotros necesitamos esa ley para crear nuestro cosmos interior. Por eso se dice que el hombre es un universo en miniatura. En esoterismo crístico se nos habla que estos 7 principios de la ley del 7 vienen del gran Hermes Trismegisto, el dios 3 veces grande, hijo de Tot, los cuales son los siguientes: principio de mentalismo, principio de polaridad, principio del ritmo, principio de causa y efecto, principio de vibración, principio de correspondencia y principio de generación. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Estamos aquí en la Lira de Orfeo, hablando del tema luz, calor y sonido. Y estábamos hablando antes del corte en lo que es la ley del triamasicano. Exactamente. Que es la ley, la ley que crea. ¿Qué ley viene ahora, después de todo lo creado? Y bueno, ahorita viene precisamente la ley del 7, que es la ley de la organización según los cabalistas. Y precisamente el 7 lo vemos reflejado en distintas áreas como igual de la creación, porque evidentemente no se puede crear algo si no hay una organización, y no se puede organizar algo si no hay una creación, ¿no? Entonces vemos que existen 7 días de la semana, por ejemplo, existen 7 colores del arco iris, los indostanes nos hablan de que existen 7 chakras, el Apocalipsis de San Juan nos dice que existe en 7 iglesias, 7 iglesias, precisamente los 7 ángeles del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces el 7 como tal se representa en muchas áreas también de la creación, porque precisamente se necesita organizar. Tal vez en la clase pasada se habló de lo que era el agregado psicológico, y qué casualidad que también son 7, porque a pesar de ser la raíz del dolor humano, ellos necesitan como aspecto psicológico organizarse para hacernos, digamos, la vida imposible, por ponerle un nombre. Sí, hemos visto a través de los programas, Jorge, hemos visto que nuestro principal enemigo pues es el ego, el agregado psicológico. De hecho, el ego es un trío también de materia, de energía y de conciencia. La conciencia pues la tiene atrapada. La materia se la damos nosotros con la expresión, la manifestación, y la energía es lo que nosotros consumimos para darle esa expresión, para darle vida. Entonces, eso ocasiona que en nosotros haya cierto nivel vibratorio. Y ese nivel vibratorio es en el común de la humanidad el mismo. O sea, todos tenemos agregados psicológicos. En otras palabras, todos somos egoístas, todos somos vanidosos, cada quien en mayor o menor medida. Pero en el común de la humanidad todos tenemos cada uno de estos 7 agregados psicológicos. Entonces, como ellos tienen atrapada nuestra conciencia, nuestra vibración se mantiene en una tonalidad muy baja. Esto ocasiona que nuestros cuerpos, nuestro entendimiento y nuestro corazón sea muy denso, y así nos alejamos cada vez más del amor. Y por eso las guerras, por eso las hambres, por eso tanta violencia en todas partes. En realidad, si lo vemos científicamente, no son más que ondas vibratorias ocasionadas por el ego. Exactamente. En veces uno ha tenido la oportunidad de visitar ciertos lugares, capaz que a todos nos ha pasado, y llega uno a una casa de familia y de verdad tiene un estado vibratorio muy muy bonito, que uno hasta incluso le dan ganas de quedarse, y eso precisamente lo transmite lo que la persona lleva adentro, lo que en este caso la pareja que está teniendo su hogar mantiene en su interior, en su comportamiento, en su manera de pensar. De hecho, un gran pensador decía, Immanuel Kant, el hombre es lo que es su mente, precisamente porque nuestro intelecto, nuestra mentalidad, nuestra razón emite esas ondas. Y bueno, si aquella persona tiene la oportunidad de ser exitoso en la vida, pero que piensa que no, indiscutiblemente el resultado va a ser negativo, aunque tenga todo servido como para ser exitoso. Es precisamente la manera de pensar, esa energía que sale a través de ese pensamiento, ¿no? Claro, porque los pensamientos también son un trío de materia, de energía y de conciencia. Al igual que la voz, que la voz también es una vibración, pero la voz, tanto la voz como el sentimiento y como el pensamiento, pueden llegar a materializarse cuando uno sabe manejar su conciencia. Ahí teníamos, por ejemplo, el ejemplo que nos daba Sai Baba, este gran maestro de allá de la India, que él, es por todos sabidos, y quien no sepa de él, búsquelo en YouTube y pone ahí Sai Baba. Él, por ejemplo, materializaba, o sea, de la nada sacaba monedas, sacaba
collares, sacaba piedras preciosas y se las daba a los pobres, sí, a los discípulos, sobre todo pobres que estaban por ahí. Entonces eso realmente pues es posible. De hecho, por ejemplo, por dar un ejemplo, esta mesa estuvo primero en la mente de quien la diseñó, y después viene y la da ya a esta tercera dimensión o a este aspecto físico. Ya es cuando su idea, su pensamiento viene y se cristaliza. Así con nosotros pasa igual. Y esta ley del 7 que organiza lo creado, hablando cósmicamente, pues también tiene cierto orden. Que nosotros en las escuelas gnósticas, gracias a la enseñanza que nos dejaron el maestro Samael y el maestro Lakshmi, pues hablamos de lo que son los 7 órdenes de mundos. Ahora los vamos a definir. Si te parece, vamos narrando cada uno de ellos y le damos una explicación. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos. El primer orden de mundos, conocido como el protocosmos, es la única ley, y cada uno de estos cosmos está regido bajo ciertas notas musicales. En este caso, bajo la nota musical Do, regido con la única ley. Ahí prácticamente no hay mecanicidad. La única ley, la primera ley por la cual está creado todo lo que existe, es el amor, que viene a ser pues lo que es el Padre, ¿no? La primera ley o el primer misterio, este protocosmos que rige o ordena algo que nosotros denominamos el sol absoluto, que viene a ser como el sol central de todo lo creado. ¿Qué me puedes decir del absoluto, Jorge? Y fíjate que así le llamaban precisamente los cabalistas, ¿no? Que el absoluto le llamaban así precisamente porque donde no había nada también estaba la presencia de él. Algunos le llaman Dios, que podemos etimológicamente hablando darle una interpretación a la misma palabra, que es divina, divino infinito, ¿sí? Omnipresente y sabio, que no es más que una palabra para encasillar una fuerza o una inteligencia superior. Pitágoras le llamaba el demiurgo arquitecto, el de toda la creación. Indiscutiblemente, Luis, nosotros no podemos interpretar a la luz del intelecto algo que no se puede antropomorfizar, o sea, algo que está más allá de la forma y de nuestro entendimiento. Sin embargo, el venerable maestro Samael nos dice que uno puede incluso intuir su existencia. Ya que nuestro entendimiento humano no tiene la capacidad de llegar a una comprensión de lo que es el absoluto, dice el maestro Samael, lo que nos toca es intuir su naturaleza. Ciertamente, el absoluto está constituido por 3 partes que los cabalistas llaman el Ain Sop y el Ain Sop Aur. Dice el maestro Samael que el Ain es una región que está más allá del número, de la medida, del peso, de las tinieblas, de la luz, del bien, del mal, de lo bonito, de lo feo, más allá de la dualidad de nuestra creación. Este absoluto, este Ain, de esta parte del absoluto que estamos hablando, está más allá de la ley del 3. O sea, esa parte no ha sido creada, ni dejará de ser creada, no existe, ni dejará de existir. Es algo que está más allá de la comprensión humana y divina. Elena Petronila Blavatsky nos decía, es la región del anillo no se pasa. De ahí viene después el Ain Sop, que es donde se sumerge toda la creación. Aquí, hablando ya científicamente, los científicos dicen que no saben si el universo se seguirá expandiendo o si llegará un momento en el que se contraerá. Pues el Hermes Trismegisto, en uno de los principios herméticos de correspondencia, nos dice, como es arriba, es abajo. Y ya que nuestro corazón es la base de nuestra existencia, cuando el corazón se expande y se contrae, es una repetición microcósmica de lo que se hace a un nivel cosmológico. O sea, el universo es un corazón que se expande y se contrae. Cuando se contrae, no queda nada en ningún lado. Y todo eso se sumerge en Ain Sop. El maestro Samael nos dice que es el anciano de los días, el ser de nuestro ser. Y después viene el Ain Sop Aur, que es de donde se desdoblan las 7 dimensiones con los 7 diferentes órdenes de mundos, empezando con el protocosmos. Después viene el Ayocosmos. El Ayocosmos está regido bajo 3 leyes. Las leyes, según vamos bajando nosotros de nivel vibracional, se van incrementando. Bajo la nota musical, sí. De hecho, en estos 2 primeros órdenes de mundos tenemos el misterio del nombre de Dios, que es formado de las dos primeras notas musicales, Do y Si, o las que hacen el círculo completo. El Ayocosmos, esta vibración, esta zona vibracional o esta dimensión está encargada o regida
se encarga de las conciencias de los soles centrales de los universos. ¿Cómo lo ves desde ahí, mi buen Jorge? Es que, vuelvo y repito, nos queda bastante completo, ¿no? Porque, o lejos, porque en veces hemos conocido personas donde no han salido de su colonia o de su barrio, según de donde nos estén escuchando. De la ciudad. Y no conocemos otros estados, otros departamentos. Entonces, hablar precisamente de un ayocosmos, de un conjunto de universo, de verdad que es magnífico. Pienso que físicamente no podemos llegar nunca, mas sin embargo, utilizando la ciencia de la vibración, precisamente cómo uno puede integrarse con eso, el venerable maestro Samael nos enseña de que uno puede penetrar más allá de las fronteras del entendimiento incluso, para poder comprender los misterios de la creación, ¿no? El único problema es que cuando regresas a este nivel vibratorio, pues ya aquello no quiere estar acá. Ya te pierde, ¿no? Y te pierde el sentido de lo que viste. Porque lo que se mueve en aquellas regiones, en aquellos planos, muchas veces es tan elevado que tú ahí lo entiendes, pero bajas acá y dices, ¿y eso qué era? ¿Y eso qué significaba? Porque te pierdes en la densidad que hay aquí ahora mismo. De hecho, eso que acabas de decir es muy interesante, porque ciertamente nosotros ahora mismo, por ejemplo, los que nos están observando, pues, ¿qué sabemos de dimensiones? ¿Quién nos enseña de las diferentes dimensiones, de los órdenes de mundos, de lo que se mueve en el espacio? Estamos confinados como humanidad a nuestro planeta a causa del ego. Si no tuviéramos ego, tendríamos la libertad como otras civilizaciones de ir y venir por los mundos y por las religiones dimensionales. Pero si no hemos ni siquiera viajado de estado, si no hemos ido a otro país, que ya cuando uno va a otros países, uno se encuentra con otra forma de vida, con otras costumbres, otras ideas, otras percepciones de la existencia. Imagínate lo que sería moverse dimensionalmente. Ahí está la máxima precisamente del padre de la psicología, Sócrates, que él decía, solo sé que no sé nada, o que nada sé. Y claro, el entendimiento de un gran ser como Sócrates era tan grande, que se daba cuenta que cada vez había menos. ¿Qué quedará para nosotros, no, Luis? Sí, pues el mismo maestro Samael que dice, soy un mísero gusano de la tierra que nada vale, que nada soy. Y si él, con todo el conocimiento que tenía, decía eso, pues ¿qué nos queda a nosotros? El siguiente orden de mundos, el tercer orden de mundos, de arriba hacia abajo, viene a ser constituido como el macrocosmos. Este macrocosmos es la región de las galaxias. Ahora les voy a decir algo que les puede sonar muy raro e imposible o difícil de creer, como en el replay, ¿no? Difícil de creer. Esta galaxia o este orden de mundos está regido bajo 6 leyes y la nota musical La. Resulta, Jorge, que todo en el universo tiene vida. Todo está vivo. La galaxia es un conjunto de miles de millones de sistemas solares a los cuales alrededor giran sus planetas, con sus lunas, con sus cometas, sus supernovas, con X, tantos misterios, nubes cósmicas, tantos misterios que hay en el universo, y resulta que la galaxia es un ser vivo. ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, bastante interesante, ¿no? ¿Es un ser vivo? Hay que tomar en cuenta que nuestro planeta está dentro de una galaxia, y si estamos con vida, no podemos decir que en otros sistemas solares, vamos a ponerle así, no existan vida, ¿no? De hecho, los científicos hablan que dentro de nuestra galaxia, que tal vez, muy probablemente, un planeta más tenga la capacidad de albergar vida como nuestro mundo. Si supieran que Venus, Marte, Júpiter, lunas de Júpiter, mismo Saturno, hay planetas que están plagados de vida, de civilizaciones. Por ejemplo, en Ganímedes, nosotros podríamos vivir perfectamente ahí. En el Sol hay civilizaciones. Obviamente no son seres como nosotros, son seres solares, pura energía, se mueven a otra vibración. Entonces, después de ese macrocosmos, que son las galaxias deben saber son seres vivos que sienten, que aman y que piensan, obviamente a un nivel infinitamente superior a nosotros. Por debajo de ese orden de mundos está el deuterocosmos, que este rige a los soles de un sistema solar. Por ejemplo, nosotros somos conocidos, o nuestro Sol es conocido a nivel galáctico como el Sol Ors, y nosotros somos el tercer planeta de Ors. Ese Sol que ustedes ven salir por las mañanas todos los días, que no sale, ¿verdad? Somos nosotros los que giramos. Ese Sol está ahí, girando también alrededor de otro Sol. Ese Sol, pues resulta que también es un ser vivo. También tiene vida, también piensa, siente, ama y se relaciona
con otros soles. Esto nos dice el maestro Samael. Está regido bajo 12 leyes y la nota musical, sol. ¿Qué orden de mundos viene después, mi querido amigo Jorge Kugli? Bueno, luego viene el mesocosmo, precisamente, que es el conjunto de planetas que conforman lo que es un sistema solar, y ahí estamos, bueno, ahí está nuestro planeta, pues. Creo que hasta hace poco se mandaron ciertos elementos electrónicos para poder investigar si había vida en Marte. Pudieron llegar en la Luna, todavía faltan varios planetas, entonces, volviendo a repetir lo que comentábamos hace unos instantes, que llegar al Ayocosmos, que es la unión de todo el universo, nos queda bastante lejos, ¿no?, físicamente, para poder llegar. Hombre, si no nos conocemos ni a nosotros mismos, que somos un microcosmos, que es lo que viene ahora, después del mesocosmos viene el microcosmos, que es donde entra el hombre. Nosotros decíamos en el conocimiento gnóstico: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todo esto se resume en la vibración, y la vibración se resume en la conciencia. A mayor nivel de conciencia, mayor vibración tienes y mayor capacidad tienes para entrar en otras dimensiones. A menor nivel de conciencia, tu vibración se hace más densa y no eres capaz ni siquiera de ver lo que sucede a tu alrededor. Entonces, como nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, porque tenemos el ego, no conocemos ningún tipo de misterios, ni siquiera de esta dimensión, que es la tercera. Fíjate, Luis, que en veces, tomando en cuenta eso precisamente de conocerse a sí mismo, uno piensa que se conoce porque se sabe su nombre, ¿no? Entonces a mí me pusieron Jorge, y yo hubiera querido que me pusieran otro nombre, pues. Brad Pitt, por ejemplo. Pero entonces me pusieron Jorge, y es un nombre, digamos, que para uno identificarse, creo que como el de ustedes mismos también. Mi abuela, por ejemplo, siempre me comentaba, Luis, que para ser alguien en la vida había que estudiar y ser profesional. Que no estamos diciendo que no se haga, pero en realidad eso es una profesión. La pregunta vuelve a repetirse: ¿quiénes somos? Es muy sencilla, es muy fácil, pero se abren un abanico de posibilidades que de verdad uno queda, a la luz del intelecto, queda uno confundido muchas veces si no utiliza lo que es la conciencia, precisamente, que es un estado vibratorio ya un poquito más superior. Exacto. Y bueno, ya el último orden de mundos que nos queda es el tritocosmos. De él vamos a hablar ahora que nosotros volvamos del corte. ¿Te parece? Ok, perfecto, lo esperamos entonces por ahí. Vamos al corte y volvemos. Bienvenidos, amigos. Bueno, pues estamos hablando de los 7 órdenes de mundos dentro del tema luz, calor y sonido. Y ya para terminar, bueno, pues nos queda el último orden de mundos, que viene a ser el tritocosmos, conocido en las religiones como los mundos infiernos. Infierno viene de la palabra, significa región inferior. Y según el Dante, que bueno, fue un gran maestro que nos enseña mucho de lo que es este conocimiento de los infiernos, del purgatorio y del paraíso, él nos nombra que el tritocosmos está dividido en 9 regiones, que son los 9 círculos dantescos. Jorge, ¿qué me dices de esto? Precisamente, retomando precisamente eso de los infiernos, está representado en todas las culturas, a nivel histórico, pues. Y lo más interesante de todo esto es que normalmente se piensa de que uno va al infierno si se porta mal, que no morimos y no vamos al infierno. Pero más sin embargo, en el diario vivir, la persona puede vivir un cielo o un infierno, como lo decía el Dante Alighieri, en un estado permanente de conciencia, si vive un cielo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno tiene un ataque de ira o de odio o de celos, ¿eso será vivir en los cielos psicológicos? ¿Qué me dices tú, Luis? Yo creo que por lógica y sentido común, la persona está sumergida en sus propios mundos infiernos, obviamente a nivel psicológico. Existen, no vamos a negarlo, que existen infiernos o cielos que nos dicen que cuando uno se muere se va para un lado o se va para el otro. Pero lo que tenemos que vivir es este instante, ¿no? Es este instante aquí y ahora, porque una vez fallecidos ya no podemos hacer nada, tanto para ganarnos el cielo o como para salirnos del infierno. Resulta que el cielo y el infierno no es más que un estado vibratorio de la conciencia. Así se dice, como tú bien dices ahora mismo, si nosotros estamos en un arranque de ira, estamos en el infierno, manejándonos ya bajo 96 leyes hacia abajo, 200 leyes, 300 leyes. Es algo tan denso, la energía de esas dimensiones son tan densas que nosotros ya ni vemos lo que hacemos. Por eso la persona, cuando está en un estado enfadado, por ejemplo, le dice a la otra persona cosas de las que después, cuando vuelve a un estado vibratorio normal o el que normalmente maneja, se arrepiente.
Y dice, ¿cómo fui capaz de decir eso? ¿Por qué lo hice? Así tenemos, por ejemplo, un asesino. Baja a los mundos infiernos de su propia psicología y lleva a cabo el acto de asesinar o matar a alguien. Y después, bueno, hay algunos que regresan, ¿no?, a un estado habitual de conciencia, otros que no. Pero los que regresan se llevan las manos a la cabeza y dicen, Dios mío, ¿por qué lo hice? Y eso pasa con cada uno de los agregados psicológicos. El ego es el que va a hacer que nuestra vibración sea cada vez más densa, nuestra materialidad más grande y nuestro sufrimiento que dure más tiempo, porque resulta que la vibración también es cuestión de tiempo, Jorge. Porque, por ejemplo, yo estoy con mi novia, ¿no? La estamos pasando muy bien. Cuando uno está enamorado, está en un estado vibratorio más sublime que si estás enfadado, por ejemplo. Entonces, el tiempo, ¿qué sucede cuando tú lo estás disfrutando? Pasa rapidísimo. Se va. Exactamente. Y cuando es lo contrario, cuando tú estás en un estado tedioso, que ya quieres salir del trabajo. Por ejemplo, del trabajo, que se forma una mecanicidad y ese minuto que no pasa más en el reloj, ¿verdad? Tú ves el segundero hacer pip, pip, y de repente, pip, hacia atrás. ¿Por qué? Porque tú estás bajo una vibración densa que te impide disfrutar de la vida. Exactamente, y así se encuentra toda la humanidad, viviendo un cielo o un infierno según el estado de conciencia que tenga en su mundo interior. El venerable maestro Samael decía que si la humanidad tuviera el 10% de conciencia, que es sinónimo a valores humanos, no es más que los valores humanos. Las virtudes. Las virtudes. No existirían guerras en el mundo. Entonces, capaz que en esta parte del país no vemos tanta violencia. Hay algunos países de Sudamérica, por ejemplo, que más tranquilo. Pero no quiere decir la guerra de tener un arma o quitarle la vida a alguien. Simplemente con que una persona agreda verbalmente a otra, eso es una especie de guerra que se está procesando en ese momento. Y así estamos viviendo la humanidad según los estados conscientivos o psicológicos que vamos llevando. Y eso es vibración. Exacto. Y, por ejemplo, las vibraciones son alteradas de una manera que, como somos como raza humana tan inconscientes, que, por ejemplo, alguien va a un lado y ahí vamos todos como borregos. Y eso hace, por ejemplo, en esta ciudad, la Ciudad de México, Distrito Federal, hay algo que se conoce como el egregor, que es la unión de la vibración de cada una de las personas que vive, por ejemplo, en determinada ciudad. Esto se mueve dentro de una casa, dentro de un estado, una ciudad, un país y incluso el mundo. Estamos bajo un nivel vibratorio demasiado denso y eso ocasiona que haya violaciones, que haya robos, que haya tantas cosas que se están viendo últimamente. ¿Todo por qué? Por la conciencia en la que nosotros como seres humanos nos movemos. Hablamos mucho, por ejemplo, de nuestro gobierno. Todo el mundo se queja de Peña Nieto, todo el mundo se queja del fraude, por ejemplo, el fraude electoral, todo el mundo se queja de la corrupción de los políticos y tal. Sí, no hablemos de un país específico, porque digamos que... Bueno, eso se ve en todo, claro. Está generalizado. ¿Por qué? Porque a nivel vibratorio toda la humanidad está igual. Exactamente. Esa vibración, Luis, déjame comentarte como... Para complementarlo un poquito, precisamente algo que ya se ha tocado tal vez en otras conferencias, que nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿sí? Sí podemos cambiar un mundo que es nuestro mundo interior, es el único. Capaz que podemos cambiar a otras personas, pero en base al ejemplo que nosotros estemos pregonando, pero no porque seamos buenas personas, caritativos, carismáticos, que vamos a hacer cambiar la humanidad, ¿no? Entonces, hay ciertas prácticas muy sencillas que el esoterismo gnóstico entrega a través de los cursos y que uno puede implementarlo en su propia vida para que ese estado vibratorio cambie y desarrolle una empatía para que pueda tener esa buena relación con la sociedad, con lo que es el mundo que le gira alrededor de él. Exacto, hay una práctica muy importante que nos va a ayudar a nosotros a salirnos de esa vibración o de esos mundos infiernos. Y como tú dices, a lo mejor uno no puede cambiar al mundo, pero miles sí. El cambio está individual en uno. Cuando uno cambia, su alrededor cambia también. Y si son más los que van cambiando, es inevitable que la masa cambie. Exactamente. Fíjate ¿Cuál es esa práctica? Esa práctica son los 3 factores de la revolución de la conciencia y que ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo enlazamos luz, calor y sonido con los 3 factores de la revolución de la conciencia? Y tienen mucho que ver precisamente porque esa luz, fíjense que tomando nuevamente lo que hablábamos al principio de la tríada divina,
esa luz que representa el Hijo, y el Hijo en las Sagradas Escrituras dice: yo soy la luz del mundo. O sea, nosotros necesitamos luz interior para darnos cuenta en el estado en el que nos encontramos, porque evidentemente no podemos cambiar algo que no conocemos. No sé si estamos de acuerdo ahí, Luis. Si no conocemos qué es lo que tenemos que cambiar, no podemos realizar ese cambio. Y esa luz está relacionada con lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces nos viene a la memoria precisamente una máxima de Francisco de Asís que decía: si como, ¿qué tengo para dar? Normalmente el ser humano se ha vuelto muy egoísta y muy individualista, que todo lo quiere girando en torno a él mismo. Entonces quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener, no sé, vacaciones, pero nunca se preocupa por cómo está el otro. Ahí está una máxima precisamente de lo que es el sacrificio por la humanidad. Luego está lo que es el nacimiento, que está relacionado con el calor. Ya hablamos de la luz, ahora estamos hablando del calor. La energía. La energía, exactamente. Entonces, ese nacimiento nos recuerda algo que Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo el hombre puede volver a nacer siendo viejo? ¿Acaso entra nuevamente al vientre de su madre? Y el venerable Maestro Jesús le responde: quien naciere de agua y de espíritu tiene derecho a llegar al reino de los cielos. Si bien esto que estamos platicando tiene una profundidad que más adelante me imagino que se tocará, porque yo nunca he visto a alguien nacer de las aguas, no sé tú, Luis, ¿cómo será ese fenómeno? Pero nacer de espíritu precisamente es evocar la presencia de los valores conscientivos que el ser humano tiene a través de un perfecto recuerdo de sí, de lo que es la filosofía de la momentaneidad, vivir el momento. Nosotros como seres humanos, o como humanoides, no sé ya cómo hablarnos, siempre estamos preocupados por un futuro o por un pasado. Que si estamos en un lugar estamos preocupados porque, no sé, la ama de casa dejó la ropa colgada, está lloviendo y se me mojó la ropa. Y está viviendo un pasado porque justo en ese momento estaba en el supermercado, tal vez. Entonces, por más que se preocupe, ¿sí?, no tiene solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Ocuparse. Y en veces vivimos del futuro y soñamos de lo lindo y vamos persiguiendo sueños de lo que es el futuro, tanto material, incluso hasta espiritual. Entonces, el volver a nacer, precisamente, que es el segundo factor y está relacionado con el calor, es precisamente vivir este instante, conforme a nuestros valores. Y por último, lo que es la muerte psicológica, que tiene relación con el sonido y con ese padre. Entonces, la muerte psicológica es dejar de ser lo que hemos sido, darnos cuenta qué es lo que tenemos que eliminar y cambiar ese estado psicológico, porque es la única manera de que nuestro entorno también cambie, de que nuestros estados anímicos también cambien, que al fin y al cabo, volviendo a lo que es el tema, es vibración. Exacto, y eso que dices es muy importante, porque gracias a la comprensión y práctica de lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad, uno empieza a cambiar su nivel vibratorio. Y como empiezas a cambiar tu nivel vibratorio, tu nivel conscientivo empieza a modificarse también. Nosotros vemos que el común de la humanidad se la vive quejándose de su vida, de lo que les pasa, de lo que les hacen o de lo que les dejaron de hacer. Y normalmente uno pues culpa a todos los demás de lo que está viviendo. Si esa persona tomara conciencia y se diera cuenta de que todo lo que le sucede alrededor es consecuencia directa de la vibración propia ocasionada por el agregado psicológico, o sea, sus propias ideas, pensamientos y sentimientos y sus acciones, ¿no? Porque al final son las acciones las que determinan tu vida. La que definen a la persona. La que definen a la persona. Entonces, cuando esa persona comprende eso, empieza a cambiar su forma de ser, empieza a cambiar sus acciones y por ende su nivel vibratorio, su nivel de conciencia empieza a incrementarse. Entonces esa persona sale del infierno, por ejemplo, que puede llegar a ser en estos momentos su vida. Sale de ese infierno y empieza a vivir un paraíso, aquí, terrenal, físicamente, porque el cielo y el infierno no son más que diferentes estados de conciencia, que es la vibración, lo que tú llamas, o lo que tú dices, para poder salir de esos estados inferiores de conciencia, los tres factores de la revolución de la conciencia. Hay una máxima, bueno, en mi última tal vez participación, hay una máxima de Albert Einstein que dice que la locura radica en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.
Entonces, si siempre nos quejamos, si siempre vemos lo malo de nuestro entorno, de la gente, de la ciudad, de la política, como decías Luis recién, evidentemente vamos a estar sembrando y cosechando lo mismo. Entonces, tenemos que hacer algo diferente, algo que nos cambie nuestra vida, y acá está la raíz de ese cambio, los 3 factores de la revolución de la conciencia, que tienen relación con esa luz, ese calor y el sonido. Y los 3 colores primarios y tantas otras cosas, también cuerpo, alma y espíritu, que bueno, en este momento pues es difícil poder englobar todo este conocimiento, pero si ustedes se dirigen a cualquiera de nuestros centros gnósticos, ahí pueden ustedes recibir directamente de los instructores pues todo lo que tiene que ver con esta sabiduría. Y bueno, amigos, pues se llega el final de nuestro programa. Para el próximo lunes, no se lo pierdan, vamos a hablar algo que tiene relación con lo que estábamos hablando ahora mismo, que son los 7 chakras, lo de la organización. Y ya entonces pues explicaremos un poco más a través de los chakras, las vibraciones que afectan a nosotros como persona. De momento ha sido todo. Te agradecemos, Jorge, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Esperemos que vuelvas a venir otro día por acá. Y amigos, los invitamos a que nos sigan sintonizando. Recuerden, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, www.tercerallamadaradio.com. Hasta la próxima. Mi nombre es Luis Hernández. Nos vemos.